Bueno, vamos a comenzar a compartir pantalla para poder seguir hablando de esto. Hoy sí estamos grabando, la última vez. Entonces ustedes ya vieron el video que les grabé de la clase que no grabé, y grabé yo solo. Sí, Lick, lo pudimos ver. Ah, que sí. Perfecto. Vamos a continuar. Esto ya lo vimos, pero tuvieron algunas dudas en cuanto a esto. Así que vamos a volver a explicar esta parte. Voy a apagar mi monitor porque según nos comentaba hay menos flujo de datos, entonces sin el monitor creo que estamos mejor. Entonces les decía, vamos a hablar un poquito del aporte. Esto ya lo habíamos visto, lo vamos a recapitular. El aporte dinerario. Bueno, este aporte es el aporte que se efectúa a la sociedad, pero es en dinero efectivo. Es en moneda de curso legal. Es decir, en quetzales. Se deposita en una cuenta a nombre de la sociedad de forma obligatoria, cuando el total de las aportaciones sea mayor de 2.000 quetzales. Si nosotros analizamos el artículo 92, el Código de Comercio, dice aportes en efectivo. Esto es de la sociedad anónima. Las aportaciones en efectivo podrán entregarse a uno o más administradores o depositarse en un banco a nombre de la sociedad. Tal extremo se hará constar en la escritura social. El depósito bancario será obligatorio cuando el total de aportaciones en efectivo sean de la cantidad de 2.000 quetzales. Entonces, se le puede entregar a un socio, ¿verdad? O depositarse en un banco a nombre de la sociedad. El extremo que se hace constar en la escritura pública. Entonces, ahí hay dos disyuntivas, ¿no? O se le entrega a uno de los administradores o se deposita un banco a nombre de la sociedad. Dice, el depósito bancario será obligatorio cuando el total de aportaciones en efectivo sean de la cantidad de 2.000 quetzales. Cuando la sociedad mercantil posea una cuenta bancaria, es obligatorio que el efectivo que se encuentre en resguardo de uno o varios de los administradores sea depositado en la misma. Se le puede entregar al administrador, sea en resguardo de él, después él va a tener que depositarle a una cuenta de la sociedad, o si la cantidad excede de 2.000 quetzales, se entrega, se deposita a una cuenta de la sociedad. Ya lo habíamos visto. Vamos a analizar ahora el aporte no dinerario. Es el aporte que se da en bienes o derechos a la sociedad. Dice que se pueden aportar bienes inmuebles, muebles, créditos, acciones de otras sociedades, es decir, cualquier bien o cosa que esté susceptible de tener un valor pecuniario económico. Aquí nosotros podemos aportar un edificio, podemos aportar una casa, podemos aportar alguna deuda que tengamos por cobrar. Si nosotros somos acreedores de alguien y alguien nos debe, podemos aportar esa deuda. También nosotros podemos aportar acciones de otra sociedad. Eso se puede aportar. Es decir, cualquier cosa que tenga una naturaleza mueble o inmueble. O sea, lo que nosotros no se va a aportar aquí es dinero en efectivo, sino que cualquier bien mueble o inmueble o cualquier derecho en favor de la sociedad. Podemos aportar una marca, se puede aportar alguna señal de propaganda, alguna fórmula para hacer un perfume, para hacer un etcétera. Si nosotros analizamos el artículo 27, esto ya lo habíamos visto, pero es bueno recapitularlo, ¿verdad? Porque tuvieron algunas dudas aquí. Dice, los bienes que no consistan en dinero
aportados por los socios pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se detallarán y justificarán en escritura constitutiva en el inventario previamente aceptado por los socios el que deba protocolizar. ¿Qué quiere decir esto? Los bienes que no sean dinero, de los que estamos hablando, van a ser aportados por los socios y van a pasar a la sociedad, al dominio de la sociedad sin necesidad de ninguna tradición. ¿Qué quiere decir eso? Sin necesidad de que se celebre otra escritura traslativa de dominio a favor de la sociedad, una compraventa del socio a favor de la sociedad o cualquier contrato traslativo de dominio a favor de la sociedad, no. Simple y sencillamente, el único requisito es que se detallen y justiprecien en escritura constitutiva, ¿sí? O en un inventario posterior que deberá ser protocolizado. Lo que se hace comúnmente es que en el momento que se está celebrando la escritura constitutiva, ahí se justiprecian, se detallan, se les asigna un valor, ¿verdad? Para los inmuebles, para los bienes que estén inscritos como los inmuebles, que estén inscritos en el registro de la propiedad, pues su valor de la matrícula fiscal, pues eso es que servirá para poder aportarlo, ¿verdad? Aquí dice que si por culpa o dolo se fijara un avalúo no mayor el verdadero, los socios responden mayor al verdadero, sería aquí no mayor. Dice, responderán solidariamente a favor de terceros y de la sociedad por el exceso del valor que hubieran asignado y por los daños y perjuicios que se sucedan, quedando así mismo obligados a responder el faltante. O sea, si se le asigna un valor mayor al que corresponde, como la sociedad realiza relaciones jurídicas con otras personas, realiza relaciones comerciales, si hay un tercero que se vea perjudicado con esto, entonces ellos deben de pagar daños y perjuicios por el valor, por el exceso, ¿verdad? Y quedan obligados a reponer el faltante, y la responsabilidad es una responsabilidad solidaria. ¿Qué quiere decir una solidaria? Por favor, alguien que me diga en qué consiste esta responsabilidad solidaria. Que es responsabilidad de todos los socios por igual. No es así, no es así. Cuando hablamos de la responsabilidad solidaria, estamos hablando de la mancomunidad solidaria de las obligaciones. De eso es lo que estamos hablando. La mancomunidad solidaria de los... ¿Sí? No le iba a decir en que los socios responden por responden por las responsabilidades de todos, pero también con sus bienes, o ahí no entra que también responden con sus bienes personales. No, aquí la responsabilidad del socio es responder, lógicamente que si yo aporto una cosa a la sociedad, solo tengo que responder por el faltante. Si yo dije que una casa que un carro costaba 80,000 quetzales, si no cuesta eso, está depreciado, cuesta unos 50,000 quetzales, entonces yo respondo por ese faltante, que lo acredité en la escritura constitutiva, y tendría que ver cómo hago para equiparar esos 30,000 quetzales que faltan. Y la responsabilidad solidaria, ¿qué quiere decir solidaria? Que existen, que son varios socios, ¿sí? Y la deuda se reputa solo una. Y el acreedor puede requerir de pago a cualquiera de los socios, ¿sí? Y en el que pague, subroga al deudor, al acreedor, se convierte en nuevo acreedor y pues, tiene la facultad de repetir en contra de los demás. Por eso es una responsabilidad solidaria. Es mancomunidad solidaria de las obligaciones. Si nosotros analizamos un poquito el Código Civil, por favor, se me hacen favor de apagar ese micrófono, porque no podemos oír bien. Bueno, si nosotros analizamos el artículo 1352 del Código Civil, dice: la obligación mancomunada es solidaria cuando los deudores están obligados a una misma cosa, de manera que todos o cualquiera de ellos pueden ser constreñidos al cumplimiento total de la obligación, y el pago hecho por uno solo libera a los demás. Y es solidaria con respecto a los acreedores cuando cualquiera de ellos tiene derecho a exigir la totalidad del crédito y el pago hecho a uno de los demás. Y
Esa es la comunidad solidaria. No sé si hay alguna otra duda. Vamos a regresar a donde estaba. El segundo párrafo dice, es el que habíamos leído, ¿verdad? Bueno, dice, son admisibles como aportaciones los bienes muebles o inmuebles, las patentes de invención, los estudios de prefactibilidad y factibilidad, los costos de reparación para la creación de una empresa, así como la estimación y promoción de la misma. Siempre que fueren expresamente aceptados en su justificación conforme se establece el primer párrafo. Esto pues esto no tiene mayor problema, lo que son las aportaciones de bienes inmuebles, las patentes de invención. Las patentes de invención son aquellas que acreditan que una persona inventó algo, ¿no? Por ejemplo, la persona que en su momento creó la bomba atómica tiene una patente y pues tiene una patente de invención. La persona que en su momento inventó un celular, la persona que en un momento inventó un vehículo, es decir, las personas pueden inventar algo, ¿no? Una maquinaria que sirva para fabricar algún cierto producto, algún respirador artificial, por ejemplo, ¿verdad? Con ciertas características distintas a las que hay para que se puedan patentar, ¿verdad? Con ciertas características. Aquí ahora dice los estudios de prefactibilidad y factibilidad. ¿Qué es eso de prefactibilidad y factibilidad? Son estudios que van a establecer qué tan conveniente es que una sociedad sea creada, ¿sí? Y qué tan rentable va a ser esa sociedad en el mercado. O sea, qué tan rentable va a ser o es posible que no sea rentable, ¿verdad? Eso comúnmente no se aconseja que se aporte, porque regularmente es prácticamente como aportar aire, porque eso tiene un valor efímero nada más para la constitución de una sociedad. Pero después, eso se va depreciando con el futuro. ¿Verdad? Entonces el estudio, eso comúnmente no se aporta, es muy raro que se aporte eso. Los costos de reparación para la creación de una empresa viene siendo los costos de preparación, porque mi código está un poquito mal, tiene algunos errores de redacción, pero son los costos de preparación de la empresa. ¿Verdad? Eso también puede tener un valor susceptible de aire, ¿verdad? Se está aportando aire. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que se aporta es el valor o una certificación contable de cuánto yo gasté, por ejemplo, en crear una empresa. ¿Sí? Y entiéndase por empresa, que una empresa mercantil es el elemento material del que se sirve un comerciante individual o social para realizar su actividad mercantil, que lo vamos a definir en su momento. Vamos a analizar ahora, dice, no es válida como aportación la simple responsabilidad de un socio. Los socios quedan obligados al saneamiento de lo que aporta a la sociedad. O sea, hay un saneamiento por edición y saneamiento por vicios ocultos. ¿No? El socio que aporte algo a la sociedad, un bien mueble y un inmueble, pues es responsable de la sociedad por su saneamiento, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda en cuanto a esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. Si hay alguna duda, aprovechemos en este momento. Algo que no haya quedado muy bien. Bueno, vamos a hablar del aporte de industria. El socio que aporta trabajo a la sociedad lo hace mediante las habilidades técnicas que posea, ¿verdad? Que son las que va a ejecutar en favor de la sociedad, ¿verdad? Esto no es sujeto a una evaluación pecuniaria, ¿verdad? Y aumenta la cifra de capital. O sea, el socio puede aportar trabajo. Pero eso no significa un aumento de capital, ni que ese aporte de trabajo tenga una valoración pecuniaria, tenga una valoración económica, tenga una valoración tangible en quetzales. ¿Sí? Y eso no va a aumentar la cifra de capital. Por eso es que cuando nosotros hablamos la clase anterior de que cómo se iban a distribuir las utilidades, el artículo 33 establece que es conforme a lo que cada socio aportó. Conforme al porcentaje de capital que aportó, así va a perder. ¿Y cómo se van a distribuir las utilidades en el socio industrial? Pues lógicamente que, como vimos en su oportunidad, es un promedio de las aportaciones de los socios capitalistas y es el que se va a ganar. Si hay varios socios capitalistas, ellos participarán en partes iguales
lo que corresponde a ese promedio. Si solo es un capitalista y yo solo es un industrial, pues el otro va a ganar lo mismo que gana el capitalista. Eso lo habíamos visto en su oportunidad. No sé si tienen alguna duda del socio industrial en estos momentos, porque eso lo habíamos visto en su oportunidad. Pues si quieren, leamos un poquito lo que es el artículo 3, 4, 5 y 6 del 33. Dice, la participación del socio industrial en las utilidades se determinará promediando el capital de todas las aportaciones. Si es un solo el capitalista, la parte del socio industrial será igual a la del socio. Si fueren varios los socios industriales, se aplicará la regla anterior y el resultado se dividirá entre partes iguales entre ellos. Por ejemplo, si se hace una división entre el socio capitalista y se establece que desde ese promedio de las aportaciones de capitalista, lo que tuviera que ganar el socio es el 50,000 quetzales al año, eso es lo que va a ganar un socio industrial. Pero si hubieran dos socios industriales, se tuviera que dividir dentro de dos esos 50,000 quetzales. Si hay más socios industriales, se divide dentro de 4. Ahora bien, si solo hay un socio industrial y un socio capitalista, el socio capitalista va a ganar lo mismo que gana el socio industrial. Va a perder lo mismo que el socio. Siempre que exceda de las utilidades. Eso dice, el socio o socios industriales no soportarán las pérdidas, sino que la parte que exceda del capital. ¿Qué quiere decir eso? La parte que exceda del capital. Para que pueda soportar las utilidades en la parte que exceda del capital, para que pueda soportar las pérdidas, perdón, en la parte que exceda del capital, los socios aportan a la sociedad un capital. Supongamos que son 2,000 quetzales, supongamos. Entonces, para que eso lo aporte el socio capitalista, y solo hay un socio industrial. Quiere decir que el socio industrial va a ganar también 2,000 quetzales. Pero ¿cómo va a hacer para soportar las pérdidas? Tiene que haber una actividad económica y tiene que haber utilidades. Utilidades o ganancias que tienen que ser mayores al capital aportado. Y entonces en esa fracción de utilidades es que él va a soportar las pérdidas. ¿Sí? Si el socio industrial gana 2,000 quetzales porque eso fue lo que aportó el socio capitalista, entonces de las utilidades que él tenga, de sus ganancias, supongamos si ganó 3,000 quetzales o 4,000, en eso es lo que va a soportar él las pérdidas, pero siempre y cuando sobrepasen esos 2,000 quetzales de capital. Tiene que sobrepasar, porque si no ya habría una pérdida de capital. Dice, el socio que reúna la doble calidad de capitalista e industrial participará en las utilidades y las pérdidas en cada uno de los conceptos que le corresponde según las normas anteriores. Y el artículo 33, en su numeral primero, dice, la distribución entre los socios capitalistas se hará proporcionalmente al capital que cada uno tenga aportado en la sociedad. Aportó el 50% del capital en utilidades del 50%, él aportó el 20%, de utilidades del 20%, y en esa misma proporción a afectar las pérdidas. Y dice, si en el contrato se estipuló la parte de las ganancias dimensional la de las pérdidas, la distribución de estas será en la misma proporción de aquellas y viceversa, de modo que la expresión de una sirva para las otras. ¿Tenemos alguna duda en cuanto a esta sección? ¿Todo está bien? Bueno, recuérdense que para que los socios puedan... ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Olic, todo bien, gracias. Ok, bueno. Recuérdense que ya analizamos el pacto leonino y preferencias. Ya establecimos... el pacto leonino son nulas aquellas estipulaciones de la escritura social, ¿verdad? Que establezcan que uno o alguno de los socios no van a participar en las utilidades o las ganancias. Pero pues válidamente también pueden pactarse preferencias entre los socios en el pago de sus capitales
Esa preferencia quiere decir que van a ser llamados unos con relación a otros para distribución de utilidades, pero de que van a participar en las utilidades, todos participan en las utilidades. De que A o B se les va a llamar el día de hoy, 10 de octubre, para que distribuirles utilidades hoy antes de que terminemos el día 30, porque somos varios socios. Eso se puede pactar en la escritura y sobre todo se pacta en favor de aquellos socios que son los socios fundadores. Recuérdense que para distribuir las utilidades se van a conforme al balance general del ejercicio. ¿Sí? Eso lo vimos en la clase anterior también. Bueno, vamos a hablar ahora del capital social. El capital social es una suma constante, una suma determinada, ¿sí? Una suma fija, ¿sí? Una suma del valor total de las aportaciones que los socios han efectuado a la sociedad en aporte dinerario o no dinerario, y que pasa a ser la base económica, el aspecto nuclear económico que la sociedad necesita para realizar sus operaciones sociales. O sea, nosotros, de nada nos sirve que nosotros, o que una persona, varios socios vengan, se aglomeren, se aglutinen, pacten, celebrar una sociedad, ¿sí? Ellos no aportan capital. Tienen que aportar dinero, ¿sí? O tienen que aportar bienes materiales, ¿sí? Porque eso es la base económica de la sociedad. Eso es lo que la sociedad necesita para poder comenzar a operar. Si la sociedad no tiene dinero, si la sociedad no tiene materia prima, es una fábrica de zapatos. Si la sociedad no tiene ese expendio para poder fabricar los zapatos, si no tiene, o es una farmacéutica, si no tiene un laboratorio para poder producir la medicina, si no tiene visitadores médicos para que vayan a visitar y vender el producto, si no tiene un establecimiento propio para poderlo expender, entonces fracasa el negocio. Entonces, fundamentalmente, el capital es la base de la sociedad. ¿Y qué es lo que van a aportar los socios? Aportan muchas cosas. Un socio puede venir y, bueno, van a ser una constructora, ¿verdad? Un socio puede venir y aporta un terreno. Otro socio viene y dice, bueno, yo voy a construir el edificio. Otro socio dice, bueno, yo voy a poner 2 millones de quetzales, pues yo voy a poner una flotilla de camiones, yo voy a poner una flotilla de tractores, yo voy a poner una flotilla de deudas por cobrar que me deben. A mí me deben como 3 millones de quetzales en una negocios que yo tengo, los voy a aportar para que se cobren y sean de la sociedad. Vamos a aportar también a algunos establecimientos comerciales, en una oficina, vamos a tener una oficina en un edificio prestigioso de la zona 10. Vamos a tener nuestro edificio en Reforma Montúfar, por ejemplo. Vamos a tener, por ejemplo, varias sucursales en el departamento de Jalapa, Zacapa, Jutiapa. Entonces, todo eso es por el aporte de los socios, porque los socios han aportado. Entonces, esa es la base económica que la sociedad necesita para poder. Por ejemplo, los emprendedores que hoy en día tienen la sociedad de emprendimiento, pues antes lo que hacían era fundaban una sociedad con 5,000 quetzales. Y con esos 5,000 quetzales comenzaban ellos a trabajar. Y el dinero comenzaba a producir y a producir y a producir, y cuando sentían ellos ya tenían mucho dinero. Pero la sociedad tiene que tener, el capital es el aspecto nuclear económico de la sociedad. Si la sociedad no tiene ese aporte de dinero o bienes materiales o industrial, entonces la sociedad no puede comenzar a trabajar. Eso es lo principal. No sé si alguien tiene alguna duda en cuanto al capital social. Y cuando hablamos es una suma, consiste en sumar todas las aportaciones que los socios han dado a la sociedad. Ese es el aporte dinerario y no dinerario. De ahí se saca ese es el capital social. ¿Tienen alguna duda de esto? A ver, Brandon, ¿tiene alguna duda? Brandon. Brandon no está se conectó, pero no está en clase. Bueno, a ver, ¿quién Lima? Tampoco No, está ninguna, conectado. Lick. Bueno. Jorge. No, Licenciado. Lick, buenas noches, Lick, no tenga pena, está bien ahí. Jan Márquez.
¿Qué tal? Buenas noches, Lick. Ahí tengo una duda. Ahí también ingresa, por ejemplo, el socio. Ahí ingresa también el socio industrial. Sí, también el aporte de industria. También, Ah, ok. Gracias, Lick. ok. ¿Alguien más? Bueno, El entonces LIC, vamos a seguir, sigamos. ¿Sí? las aportaciones que se dan después, digamos, para el sostenimiento de la empresa o digamos, las aportaciones permanentes que los socios siempre están dando, también son capital social, no solo para iniciarlo, como el terreno, la construcción y todo Mire, le eso, voy a explicar sino... algo. Lo que Ujú. pasa es que la sociedad, cuando la sociedad celebra, voy a terminar de preguntar y para de una vez contestarle todo lo que me pregunte más. ¿Qué es lo que va? ¿Hay alguna otra duda con respecto a eso? Porque no la dejé de terminar de preguntar, así que por favor. No, LIC, solo eso era. Bueno, fíjese que la sociedad establece, la escritura social, alguien me preguntaba por ahí que cuando íbamos a explicar la escritura constitutiva, estamos explicando aspectos de la escritura constitutiva, todos estos. Pero no vamos a analizar una escritura constitutiva, analizar los aspectos formales del derecho notarial, porque eso es parte del profesor de notariado. Aquí estamos en derecho mercantil. Y hasta estas alturas, no sé si ustedes ya tienen noción de lo que es un instrumento público, pero no es parte del curso. Ahí está en el curso. El compañero que hizo el programa, que creo que muy ilusamente lo puso ahí, ¿verdad? Pero no, eso no es parte del curso, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo van a realizar las aportaciones los socios? ¿Será que tienen que realizar aportaciones después? Pues dependiendo del tipo de sociedad, porque ahí tenemos sociedades de capital fundacional, en donde se necesita que el capital para poder constituir una sociedad esté íntegra y efectivamente pagado, como la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad en comandita simple, que son de capital fundacional. Pero en otro tipo de sociedades, como la sociedad anónima, como la sociedad en comandita por acciones, pues ahí podríamos venir y pactar, bueno, el capital va a ser de 300,000 quetzales, pero los socios solo van a pagar un 25% de ese capital y el resto se van a establecer mecanismos en la propia escritura en cómo los socios, la sociedad van a ir haciendo llamamientos y los socios van a ir pagando el capital hasta que esté íntegra y efectivamente pagado. Pero la propia escritura, la escritura de sociedad, va a establecer la época y la forma de las aportaciones, ¿verdad? Establece la época, la forma de las aportaciones y el artículo 29 del Código de Comercio dice: los socios deben efectuar sus aportaciones en la época y formas estipuladas en la escritura constitutiva. Por ejemplo, en la época, si ellos dicen, bueno, va a ser antes de Navidad, antes del 24, nos vamos a reunir el día 22, y ahí vamos a aportar una parte. Y vamos a aportar otra parte y para el Día de Reyes. Y vamos a aportar otra parte para la Semana Santa. ¿Sí? O simple y sencillamente van a decir, vamos a aportar una parte el 20 de octubre del año 2020, vamos a aportar otra parte el 20 de enero del año 2021, de ahí el 24 de julio del año 2020, hasta que tenga íntegramente efectivamente pagado. Dice el artículo 29, los socios deben efectuar sus aportaciones en la época y forma estipuladas en la escritura constitutiva. Época y forma. Época es unidad de tiempo, ¿sí? Por eso hablamos de dos cuestiones de época. Hablamos de fiestas festivas y hablamos de plazos. Prácticamente es lo mismo. Y la forma, si la aportación va a ser en efectivo, si la aportación va a ser a través de bienes materiales, muebles e inmuebles, o si va a ser un aporte de industria. Dice, el retardo o la negativa en la entrega, sea cualquiera de la causa, autorizan a los socios para excluir de la sociedad al socio moroso y proponer ejecutivamente contra él. Entonces, ese socio que no da la aportación en la época que establece la escritura y en la forma que debe hacerse, entonces eso implica que el socio debe ser excluido de la sociedad. Esa palabra exclusión es un sinónimo de expulsión. Es el término que en derecho societario significa que un socio debe ser expulsado. Hay varias categorías de exclusión. Pues vamos a ver esa oportunidad. Pero en este momento estamos analizando una específica, que es que si el socio no da el aporte, pasa a ser excluido de la sociedad, quiere decir expulsado de la sociedad, pues se puede proceder ejecutivamente en contra de él. ¿Cómo se procede? Con la escritura constitutiva se le cobra ejecutivamente. ¿Quién fue que me preguntó? ¿Quién me hizo esa pregunta? Disculpe. ¿Cómo se llama? Emelín Arévalo.
Ah, Lick, pero ¿alguna otra duda? esas aportaciones van a ser capital social. Por supuesto, que es un capital Ah, social. gracias, Lick. Perdón, si me permite ahí hacer una anotación al respecto. Excelente, excelente. Sí, Emily, solo para aclarar un poquito esto de las aportaciones. Normalmente el capital social se divide de tres formas. Uno que es el capital suscrito, capital autorizado, que es el que constitutivamente va a tener como total la sociedad. El capital suscrito es el que cada uno de los socios dice que va a aportar, aunque no lo haya pagado totalmente. Y esa es la parte de la que hablaba el licenciado, donde los socios se comprometen en época y en forma de ir aportando ese capital, ¿verdad? Y el pagado es el efectivamente pagado, que puede ser en dinero, con bienes, con patentes, puede ser tangible o intangiblemente, pero siempre y cuando esté estipulado en la sociedad. Entonces, cuando el capital solo se ha suscrito, digamos, yo soy socio de una empresa, yo Jorge García, digo, voy a suscribir 100,000 quetzales en acciones, pero en el momento solo puedo pagar 50,000, pago 50,000 y me quedo, por decirlo de esta manera, para que sea fácil de explicarlo, como una deuda de 50,000 quetzales, que digo, la voy a pagar, por ejemplo, en diciembre de este año, en efectivo, ¿verdad? Entonces, la sociedad en esa fecha me va a cobrar a mí esos 50,000 quetzales porque yo adquirí una responsabilidad cuando se constituyó la sociedad. Gracias, don Jorge. Muy bien, No sé así si, es. Muy bien. ok, Eso del capital suscrito, autorizado y pagado, eso es de la sociedad anónima. Así se exacto. asegura la sociedad anónima. Estamos hablando de eso y vamos a buscar de una vez un fundamento legal. Y está en el artículo 90 y 30. Eso lo íbamos a ver cuando analizáramos la sociedad anónima, pero ya que lo explicamos de una vez. Artículo 88, Lick. Ajá. Dice 88, capital autorizado. Sí, 88, 89 y 90, capital pagado mínimo también, ¿verdad? Dice, exacto, esto solo aplica para la sociedad anónima, ¿verdad? Y para la sociedad en exacto. comandita por acciones. Dice capital suscrito, capital autorizado. El capital autorizado de una sociedad anónima es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones sin necesidad de formalizar un aumento de capital. El capital autorizado, ese es el techo de capital de la sociedad. Y es lo que explicaba don Jorge, que puede decir, bueno, la sociedad va a tener 5 socios que van a aportar 100,000 quetzales cada uno, y cada uno de esos socios al momento de celebrar la escritura constitutiva van a aportar solo 100,000 quetzales. Y la otra parte, los otros 100,000, 50,000 quetzales, y los otros 50,000 los van a aportar en diciembre, ¿verdad? Pero la suma máxima que la sociedad va a poder emitir en acciones de cada socio va a ser 100,000 quetzales, y en total la sociedad es 500,000 quetzales. Si los socios quisieran emitir más acciones por un valor superior a esos 500,000 quetzales, que es el techo de la sociedad, capital autorizado, tienen que formalizar una escritura de aumento de capital para poder aumentar el capital en la suma que ellos deseen. ¿Sí? Salvo en la sociedad, sociedad de inversión, que ahí establecimos que esa sociedad es la única de capital variable de la República de Guatemala. De ahí, el segundo párrafo dice, el capital autorizado puede estar parcial, puede estar total o parcialmente suscrito al constituirse la sociedad y debe expresarse en la escritura constitutiva. ¿Qué quiere decir eso de estar total o parcialmente suscrito? Que el socio puede pagar toda su aportación de una vez, porque esos pueden haber unos socios que digan, bueno, yo no voy a esperar hasta diciembre, yo voy a tratar de dar los 100,000 ahorita, yo solo puedo dar 50,000, yo solo puedo dar 25,000, pero ese pago parcial, la ley establece un mínimo que es del 25%, que está en el artículo 89. En el momento de suscribir acciones, es indispensable que cada accionista pague por lo menos el 25% del valor nominal de cada acción. Ese es el mínimo que nos plantea la ley, el 25%. Pero igual, de ahí se puede pactar que sea más. Es lo que van a pagar, lo que los socios van a ir pagando. Es el mínimo que pueden pagar para suscribir acciones. Ahora, el capital pagado inicial, que es el con el que se constituye la sociedad,
puede ser de 200 quetzales. Al constituirse una sociedad anónima, el monto del capital inicial de la misma será por lo menos de 200 quetzales. Antes esto era de 5,000. 200 quetzales, creo yo que es una cantidad muy, muy baja, y realmente, pues, yo hice una sociedad anónima el año pasado, era de 300,000 quetzales, y establecimos cómo los socios iban a ir haciendo sus aportaciones hasta llegar a 300,000, y fíjese que era el capital pagado mínimo fue de 200 quetzales, pero nosotros al momento de suscribir sus acciones establecimos ciertos mecanismos para que ellos fueran pagando parcialmente esa, que si alguien me escribe, voy a ver si les pego una escritura de esas, solo para que la vean. Se las voy a subirla ya a Classroom. De hecho, hoy en la noche les voy a subir una tarea de la cual vamos a hablar ya al final de la clase. Y vamos a realizar un ensayo que va a haber que entregarlo entre los días 31 de agosto y 1 de septiembre. Un ensayo. Al final les voy a explicar y se los voy a subir a Classroom para que ustedes lo suban ahí, el ensayo. Esa misma semana, el día jueves 3, vamos a tener un examen corto de 5 preguntas, un formulario de Google Drive, para poderlo resolver en unos 40 minutos. Son 5 preguntas. 5 preguntas. Yo ya tomé que el tiempo para poder responder un examen de esos es de media hora, no más de eso. Es fácil, o sea, no se lleva mayor tiempo. Entonces ya vamos a platicar del ensayo. Y el ensayo, yo les voy a poner varios temas ahí, unos 5, y ustedes escogen uno de ellos. ¿Okay? Cuidado con esos ensayos, no se vayan a andar copiando, porque yo tengo una aplicación para poder detectar los plagios. El año pasado agarré a 3 compañeras, con 3 exámenes, con 3 ¿cómo se llama? Con 3 ensayos iguales. ¿Sí? Entonces, por favor, seamos conscientes en eso. Bueno, entonces, no sé si a la compañera le quedó clara esa explicación, o si alguien tuviera alguna duda en cuanto a esto del capital suscrito, autorizado y pagado, que es un tema de la sociedad anónima, lo podemos ampliar alguna vez. Sí, me quedó claro, Lick, muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias, Jorge, licenciado, por su oportuna intervención. Por nada. Bueno, vamos a hablar de las utilidades. Las utilidades son las ganancias. ¿Para qué va a fundar una sociedad un grupo de personas, un grupo de individuos? Porque quieren ganar, quieren obtener ganancias. Los accionistas de los bancos, imagínense cuánto ganan ustedes al año. Los accionistas de una farmacia como la farmacia Galeno, ¿cuánto pueden ganar al año? ¿Cuánto pueden ganar en un semestre? Entonces, o sea, ese es el elemento material de la sociedad. Es el elemento material que consiste en una ganancia, en un beneficio, ¿sí? Que la sociedad obtiene en un ejercicio social. Regularmente, ejercicio social se le llama al periodo en que una sociedad realiza sus operaciones, ¿sí? Sus operaciones comerciales, que generalmente es anual, que coincide mucho con el ejercicio fiscal también, y se distribuye entre los socios de conformidad con el aporte de capital que han dado a la sociedad. Esto ya lo habíamos visto, que está en el artículo 33. Don Jorge, nos quisiera hablar un poquito de las utilidades, por favor, pero tal vez un poquito del ejercicio social y el ejercicio fiscal, por favor, para que nos quede un poquito claro. Con mucho gusto, Lick. Sí, realmente aquí el código habla para comenzar, habla del balance general. Esto es un término un poquito contable, ¿verdad? Un poquito complicado de explicar, pero pues se los voy a tratar de trasladar de esta forma. El balance general es un estado financiero que es estático, o sea, refleja
cómo es la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, digamos al 31 de mayo, al 30 de junio, al 31, o sea, tiene una fecha determinada de cuando se está estableciendo. El estado de resultados es un estado financiero dinámico que habla sobre un periodo determinado, que está muy relacionado con lo que es un periodo social o periodo fiscal, que normalmente, como usted decía, es de un año. Aquí en Guatemala nuestras leyes lo estipulan del 1 de enero al 31 de diciembre. Realmente ahí es donde se determinan las utilidades o pérdidas de una sociedad. En el balance general solo se traslada un dato nada más, pero puede ser que muchos balances generales representen eso como un estado acumulado. El que realmente habla de las utilidades es el estado de resultados, o que en otros lugares le llaman estado de pérdidas y ganancias, pues porque realmente eso es lo que refleja. En cuanto a los periodos sociales, como les decía, normalmente puede ser de un año. La sociedad puede establecer su periodo social entre meses en cualquier fecha del año. Por ejemplo, la empresa en la que yo trabajo, su periodo social va del 1 de octubre al 30 de septiembre, que es un año. El periodo fiscal no, el periodo fiscal siempre es un año, pero lo establece el gobierno. En el caso para Guatemala, el periodo fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre, que es un año calendario, pues entonces esa es la diferencia entre un periodo social y un periodo fiscal, que al final es un año, y en ese año se determinan las utilidades o las pérdidas de una sociedad. En el caso del periodo social, para efectos de distribución de utilidades o para efectos de pagos de pérdidas. En el caso del periodo fiscal, es para efectos de pagos de impuestos generalmente. Pues eso es así muy resumidamente como se los podría explicar, ¿verdad? Licenciado, muchas gracias, excelente intervención, le agradezco. Por nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, hablemos del patrimonio. El patrimonio consiste en todos los bienes, los derechos y obligaciones de la sociedad, y este se va a modificar según el éxito o fracaso de la actividad comercial que constituye el objeto social. Entonces, el patrimonio no solo contempla el capital que los socios aportaron, sino que aparte del capital también se van incluidas las deudas que la sociedad pueda tener, y lógicamente que también ahí van las utilidades de los que se van a distribuir a los socios, las pérdidas que va a tener la sociedad, ¿sí? Entonces, el patrimonio es todo, no solo los bienes dinerarios o no dinerarios que aportó la sociedad, y también pueden haber derechos de crédito, otros derechos de acciones, derechos marcarios, o sea, cualquier derecho que represente, que tenga un valor, y bienes de naturaleza varia. Entonces, estamos hablando nosotros estamos hablando de una farmacia, y estamos hablando del patrimonio de la farmacia, pues lógicamente que todos los establecimientos comerciales, todos los contratos de trabajo, todas las deudas que tienen, el capital que aportaron los socios, el dinero que los proveedores llevan a la farmacia por cobrar, y el dinero que sus clientes aportan diariamente. Ese es el patrimonio. Por favor, licenciado, ¿podría hablarnos un poquito del patrimonio así sucintamente, aprovechando sus conocimientos en la materia? Disculpe. Gracias, Lick. Sí, realmente, como usted dice, el patrimonio, pues a uno se le facilita explicarlo como una ecuación matemática que normalmente es decir, en palabras muy coloquiales, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros a nuestro favor, o sea, la cantidad de bienes que tenemos y que están valorados en quetzales, podría ser, o en cualquier tipo de moneda, y lo que debemos, ¿verdad? La diferencia entre lo que tenemos y lo que debemos es nuestro patrimonio, es con lo que contamos, con el valor neto que contamos, ¿verdad? Normalmente muchas personas hablan de que patrimonio es solo lo que tenemos, ¿verdad? Pero no, o sea, el patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones económicos que tiene una sociedad. Y la diferencia de eso podrá ser un patrimonio positivo o podrá ser un patrimonio negativo, pues ahí en el mismo código de comercio, tal vez más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Porque hay sociedades que se pueden declarar en quiebra cuando el patrimonio es negativo, ¿verdad?
cuando ya deben más de lo que representan sus derechos, o sea, cuando las obligaciones son mayores que los derechos, una empresa está en quiebra y por ahí está, no recuerdo en este momento en qué artículo, pero sí, pues se puede establecer la quiebra de una sociedad cuando su patrimonio es negativo. Muchas gracias, licenciado, muy amable, excelente explicación, le agradezco mucho. Excelente explicación. Y aquí hablábamos de lo que venía hablando el licenciado, que es la pérdida de capital, ¿verdad? Es el detrimento que sufre el capital cuando ya no existen utilidades para responder de las obligaciones sociales. O sea, nosotros realizamos actividades, ¿verdad? Y entonces tenemos nosotros ganancias y las pérdidas nosotros las tenemos que ir cubriendo las utilidades, pero si no tenemos utilidades, ¿cómo responder? Entonces nosotros vamos a ir en derecho societario, vamos a las reservas. Vamos a ver las reservas más adelante que están acá, pero primero tenemos que ir a las reservas, ¿verdad? Y si ya no tenemos reservas, vamos a tener que tomar dinero del capital que aportamos. Y el capital se va a ir sufriendo un detrimento, hasta que en un momento determinado dice que la pérdida de más del 60% del capital provoca la disolución de la sociedad. La pérdida de más del 60% del capital, ¿verdad? Porque el capital puede perderse conforme el ejercicio social, puede recuperarse y aún así apuntalarse. Cuando hay pérdida de capital, esa pérdida no puede ser de más del 60%. Y para eso, para poder proteger el capital, están las reservas. Esas las vamos a analizar ya en una diapositiva siguiente. Las reservas son una unidad económica cuyo objetivo es proteger el capital social de las pérdidas, ¿sí? Para que la sociedad no se vaya a quiebre, ¿verdad? Si nosotros analizamos el artículo, debe quedarnos bien claro que la pérdida de capital, ¿sí?, constituye un detrimento o disminución del capital. Ese capital que los socios aportaron en la escritura constitutiva para poder constituir la sociedad. Es decir, cuando nosotros, yo hoy salí con pérdida, digo yo, porque yo iba a vender esta medicina en 500 quetzales, pero solo la logré vender en 300. Bueno, por lo menos le logré ganar 300, logré recuperar algo menos algunos costos, pero por ejemplo, ya no la puedo vender y tengo que rematar mis activos, ¿sí? Y en un momento determinado tengo muchas pérdidas y tengo que tomar del capital, entonces ahí eso provoca la disolución de la sociedad. Y si nosotros analizamos el artículo 32 del Código de Comercio, dice pérdida de capital. Si hubiera pérdida de capital en una sociedad, esta deberá ser reintegrado o reducido cuando menos en el monto de las pérdidas, antes de hacerse la repartición o distribución de utilidades, de algunas utilidades. Le damos o sea, si nosotros tenemos pérdida de capital de la actividad comercial que nosotros tenemos, de las utilidades, tenemos que tomar para cubrir ese capital. Pero si no podemos y perdemos más del 60%, es una causal de disolución, que es un artículo, es una figura propia de todas las sociedades, pero que está regulada de una forma taxativa en la sociedad anónima. Nosotros analizamos el artículo 237, numeral cuarto, dice: las sociedades se disuelven totalmente por cualquiera de las siguientes razones. Y dice: por vencimiento del plazo fijado de la escritura, con las sociedades por plazo definido, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar consumado, por resolución de los procesos tomados en Junta General o en Asamblea General. Quiere decir, resolución quiere decir que los votos de los socios deliberan, votan y han acordado disolver la sociedad. Y estas son importantes. Dice: pérdida de más del 60% del capital pagado. Esa es una causal de disolución. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Licenciado, por favor, háganos otra acotación, aprovechando, disculpe el abuso, pero está muy interesante sus aportes con respecto a la pérdida de capital. Gracias, Lick. Sí, realmente con lo que sucede con la pérdida de capital es de que, digamos, imaginémonos que una empresa ha perdido el 60% de su capital. Esto financieramente, como se denomina, es que ya no es un negocio en marcha, ¿verdad? Es un negocio que no está funcionando, pues. Entonces,
aquí está estipulado en la ley claramente de que ya perdió el 60%, con el 40%, si teniendo el 100% no pudo marchar bien, con el 40% de ese capital, ¿será que va a poder? Es casi imposible, pues tendría que venir realmente una inyección de capital nueva para poder restablecerlo como un negocio en marcha, ¿verdad? Y normalmente eso es lo que se hace financieramente. Viene otra empresa o un socio que tenga mucha plata y hacen una ampliación del capital para poder seguir trabajando. Pero de esa manera es como paran normalmente las sociedades en manos de una sola persona y no de los socios originales, ¿verdad? Porque al final el negocio se perdió, pues, y lo resultó adquiriendo otra persona a través de la aportación de un nuevo capital. Otra cosa que puede suceder con la pérdida de capital es que cuando la sociedad está en esa situación que ha explicado el licenciado, también la sociedad puede irse a fusionar con otra sociedad, ya sea porque se fusionen y formen una sociedad nueva o porque una sociedad absorba a la otra. La figura de la fusión la vamos a explicar más adelante, ¿verdad? Pero eso también podría suceder en un caso determinado ahí, ¿verdad? Podría pasar alguna fusión, ¿verdad? Eso se podría dar. Es una figura que vamos a analizar en el futuro. Eso se podría dar. Vamos a hablar de las reservas, ¿verdad? Pues las reservas básicamente es un porcentaje que se separa de las utilidades netas en un ejercicio social. Es un porcentaje que se separa de las ganancias, por decirlo así. Es un porcentaje que se separa de lo que los socios ganan, de la ganancia que obtienen los socios. Ese porcentaje lo retiene la sociedad y su objetivo es proteger el capital social contra estas eventualidades de pérdidas que estamos hablando. Si hay una pérdida, entonces se toma dinero de las reservas para el capital y que la sociedad no se vaya a quiebre, pero algunas veces ni siquiera las reservas permiten sacar a flote a la sociedad, ¿verdad? Ni siquiera eso. Y dentro de las reservas, o sea, las reservas es un porcentaje de capital, tenemos dos tipos. Tenemos reservas legales y reservas voluntarias. Las reservas legales es obligatorio crearlas por mandato legal, ¿verdad? Esas reservas legales no pueden ser inferiores al 5% de las utilidades de un ejercicio social, ¿verdad? Y las voluntarias, pues esas quedan a voluntad de los socios, están contenidas en las instituciones de la escritura social, y los socios pueden establecer reservas voluntarias con otros valores, pero tienen que seguir separando la reserva legal. Ellos no pueden decir que la reserva legal va a ser mayor, no, la reserva legal es de un porcentaje que está establecido ahí, que es del 5%. Pero los socios pueden establecer reservas voluntarias, que son distintas a las legales en cuanto al porcentaje, pero que su objetivo es el mismo, apuntalar el capital social, ¿sí? Pueden establecer reservas voluntarias con otros porcentajes, que son también un porcentaje que sirve para proteger el capital social. Analicemos, por favor, el artículo 5 del Código de Comercio. Perdón, el artículo 36. ¿No? Dice reserva legal. De las utilidades netas de cada ejercicio de toda sociedad deberá separarse anualmente el 5%. Es el 5% anual, como mínimo, para formar la reserva legal. O sea, con excepción de las sociedades de emprendimiento que no están sujetas a esta obligación. Las sociedades de emprendimiento, ellas no tienen reserva legal. No están obligados a establecer o a pactar dentro de su escritura dentro de su instrumento constitutivo la reserva, ¿sí? Entonces, de esas utilidades o ganancias se debe separar un 5%. ¿En qué circunstancias de tiempo? Es anualmente, ¿sí? Y esta reserva legal, cuando excede el 5% y cuando sea mayor del 5%, pero que no exceda del 15%, se puede capitalizar. ¿Qué quiere decir? Pasa a formar parte del capital social.
Dice, la reserva legal no podrá ser distribuida de forma alguna entre los socios, sino hasta la liquidación de la sociedad. Supongamos que ellos deciden disolver la sociedad voluntariamente entre los socios, porque si fuera por pérdida de la capital no podrían hacerlo, ¿verdad? Por alguna circunstancia ellos deciden disolver la sociedad. Entonces, cuando se disuelve la sociedad, si hay reservas de capital, primero van a distribuir sus utilidades, primero van a cubrir las deudas, los impuestos, las obligaciones fiscales, todo lo que hay que hacer. Después se distribuyen las utilidades que haya, luego se van a distribuir las reservas que haya, y luego el capital que esté, ¿verdad? Entonces dice, la reserva legal no podrá ser distribuida de forma alguna entre los socios, sino hasta la liquidación de la sociedad. Sin embargo, anualmente podrá capitalizarse el excedente del 5% de la misma, cuando la reserva anual legal exceda del 15%. Tiene que exceder del 15% para poder capitalizarse. El 15% del capital pagado al cierre del ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio de la obligación de la sociedad de seguirse pagando un 5% anual correspondiente a la reserva legal que se hace del artículo anterior. O sea, ¿qué es obligatorio? Separar el 5%. Pero cuando esta reserva exceda del 15% de capital, entonces en ese caso la reserva legal va a capitalizarse. ¿Qué quiere decir eso? Va a formar parte del capital. Y en ese caso habría que celebrar una escritura de modificación de capital para aumentarlo, ¿verdad? Porque está excediendo, porque se va a capitalizar. Eso quiere decir que se tiene que seguir separando siempre el 5%. Recuérdense que la reserva legal es un porcentaje de las utilidades que se separa, que es forzoso, que es un porcentaje forzoso del 5%. Pero cuando ese 5% acumulado cada año, ¿sí?, exceda el 15% del capital pagado al cierre inmediato anterior, entonces ahí eso puede capitalizar. ¿Qué quiere decir eso? Puede pasar a formar parte del capital de la sociedad. Pero para eso hay que formalizar una escritura de aumento de capital. El último párrafo dice: cualquier disposición o convenio contrario al presente artículo será nulo en cuanto a los aspectos de la reserva legal que fueron debidamente repartidas, estará lo dispuesto en el artículo 35. ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a esto de las reservas? Por favor, a ver Brandon Mateo. Brandon, ¿dónde está? A ver, vamos a ver quién vamos a buscar. A ver, Giselle Cepeda. Tampoco está Giselle. Elisa, tampoco está ahí Elisa. Manda, Lick. Buenas noches. Todo está bien, ¿no? Sí, Lick, todo bien. ¿Sí? Ya Gracias. Kelly Carolina Ramírez Curtido. Sí, listo, todo bien. Muchos se están conectando y no están poniendo atención. Yo considero que eso no está bien, jóvenes. La verdad que hacemos unos grandes esfuerzos para estar aquí detrás de esto. La verdad que deberían de aprovechar esta oportunidad que se tiene, es una oportunidad histórica. Considero que esta educación a distancia, pues creo que nos da la oportunidad de tener para mí que es un contacto más cercano, ¿verdad? Entonces habría que aprovecharla, ¿verdad? Porque igual allá afuera, cuando estén ustedes en las calles, cuando estén ejerciendo la profesión, pues, espero que ustedes puedan defenderse por sí mismos. Allá afuera no, nosotros, pues a mí no le van a tener, aquí el escrutinio lo hace un catedrático, un profesor, ¿verdad? Y no uso un escrutinio muy objetivo hoy en día, ¿verdad? Con todas estas cuestiones de los sistemas que tenemos nosotros, algo rudimentarios aquí, pero bueno. Allá afuera, creo que es un fiscal, un juez, el que va a hacer nuestro escrutinio. Y si estamos preparados, vamos a tener mucho éxito. Y si no, pues no vamos a pasar tal vez de alguna asesoría por ahí en alguna parte, o no sé,
o tal vez ni tengamos trabajo, ni la gente nos busque, porque tenemos que prepararnos bien para el futuro. Allá afuera hay un mercado muy exigente, y no solo nuestra universidad produce abogados, sino que hay otras universidades, ¿verdad?, que producen muy buenos abogados, ¿verdad? Sobre todo la Universidad Francisco Marroquín, que es nuestra competencia directa en Guatemala, ¿verdad?, que producen profesionales muy, y sobre esta materia del derecho mercantil, que produce profesionales muy competentes, ¿verdad? Entonces hay que estar preparados. A ver, Jorge, ¿podríamos apuntalar algo en cuanto a lo que se refiere a las reservas? ¿Usted tuviera alguna experiencia por ahí en eso? Sí, Lick, fíjese que solo quería agregar algo aquí con respecto a lo de las reservas. En el artículo 36, ahí dice de las utilidades netas de cada ejercicio. Y esa palabrita neto, pues, nos está direccionando a algo muy específico. ¿Qué quiere decir? De que se va a repartir, digamos, cuando uno determina la utilidad o la pérdida de una sociedad, siempre hay diferentes tipos de utilidad. Normalmente hay muchos que hablan sobre la utilidad bruta. Y la utilidad bruta, ¿qué es? Es lo que ganó la sociedad. Pero recordemos que de esa utilidad hay que pagar normalmente impuestos, ¿verdad? Entonces, se agarra la utilidad que tuvo la compañía. Pasivo laboral, ¿verdad? Pasivo laboral también, ¿verdad? Pasivos pueden ser contingencias, demandas, pueden ser, etcétera, varias cosas que no están directamente relacionadas con el giro normal del negocio, y después de deducir de la utilidad de la compañía, impuestos, demandas, etcétera, etcétera, queda la utilidad neta. Entonces, esa palabrita de neta nos está diciendo que es, después de pagar todo, impuestos y todo lo demás, hay que separar el 5% como reserva. Solo quería hacer agregar ese puntito ahí, porque sí lo menciona la ley claramente. Agradezco por eso, nunca había entendido yo bien eso hasta ahorita. Me felicito. La verdad que eso de neto, no mucho, son aspectos propios de ustedes, de su profesión, de un contador, de un auditor público, de un administrador de empresas, ¿verdad?, de un profesional de las ciencias económicas. Pero gracias por ilustrarnos muy bien, qué bueno tenerlo aquí, para que nos pueda aportar. Muchas gracias, Lick. Gracias, Lick. A ver, Alison Alfaro. Becli Vargas. Buenas noches. Hola, claro. ¿Todo bien? Ay. Muy bien. Celeste Monroy. Celeste. ¿Sí, Lick? ¿Todo está bien? Sí, Lick, todo bien. Bueno. Licenciado, Señores, una duda. Sí, dígame. Una duda. Cuando Dígame. ustedes mencionaban con don Jorge que un socio podía aportar digamos que en acciones 100,000, pero un ejemplo, a principio de año daba 50,000 y quedó que en diciembre daba los otros 50,000. Esos 50,000 que todavía él debe a la empresa o a la sociedad, ¿pueden salir de la misma empresa que ya está en acción? ¿O tiene que salir? No. No puede salir de la misma empresa porque, o sea, eso es algo que tiene que aportar el socio a la sociedad para que la sociedad funcione, para que la sociedad realice su actividad económica, para que la sociedad realice su objeto social. ¿Cuál es el objeto social, por ejemplo, de una farmacéutica? Producir una vacuna para el coronavirus y venderla al público, producir medicinas. Entonces no puede ser de lo mismo de la sociedad, a menos de que el socio, después de que le distribuyan sus utilidades, de ahí aporte su capital, pero esa es cuestión de él, aparte de él, es una cuestión unilateral de él, no de la sociedad. No Sí, puede eso es ser a lo que me refería, que si ya después, ya con sus ganancias, ya él puede de ahí ir reservando dinero para pagar la deuda que tiene con la empresa. Eso sería una voluntad de él, pero eso no se podía pactar en la escritura constitutiva, desde ningún punto de vista. Si él lo quiere hacer, de lo que vaya ganando, aportar para ir culminando su capital, es cuestión de él. Eso pues no hay ningún resabio en los libros o de alguna teoría que prohíba eso, o dentro del código tampoco. ¿Verdad? ¿O qué opina don Jorge? Gracias, Lick. Licenciado. Sí, Lick, como usted dice, eso no hay nada que se pueda pues contradecir, ¿verdad? Sino realmente si él
tuviera de las utilidades esa cantidad, lo podría aportar, aunque difícilmente una empresa le va a generar, digamos, en corto plazo, una utilidad del 100% de las acciones que uno compra, ¿verdad? Es materialmente casi imposible, ¿verdad? Exacto. Elic, una pregunta. ¿Sí? Siempre referente al ejemplo que estaba dando don Jorge, si Ajá. el socio aporta el 50% a principio del año y el otro 50% a finales del año, el porcentaje que va a estar recibiendo de utilidades va a ser calculado en base al 50% o a toda la cantidad que tiene que aportar él en ese año. A toda la cantidad que tiene que aportar. O Bueno, estoy gracias. equivocado, Jorge. Pues realmente, matemáticamente debiera ser sobre el capital pagado, ¿verdad? Porque recordemos de que inclusive pueden haber socios que se comprometan a pagar el capital en un término mayor de un año, ¿verdad? Entonces, y como las utilidades son anuales, pues yo pienso que lo justo ahí, y como se debiera pactar al final, pues recordémonos que la escritura social es un contrato, ¿verdad? Y en el contrato está establecido cómo se deben de repartir las utilidades, y si pactaran de alguna manera diferente, pues creo yo que sería válido, pero no creo que ningún socio vaya a querer repartir utilidades sobre un dinero que no se ha recibido en la sociedad, ¿verdad? Perfecto. ¿Alguien más?